Muy buenas noches tengan todos. Agradecemos su presencia para este inicio en el ciclo de actividades que tenemos para este año. Iniciamos con la primera sesión de este año a cargo de filiales y en este caso agradecemos el apoyo, ¿verdad?, de la filial Costa Chiapas Tapachula, que se hace cargo de esta primera sesión mensual. Antes de iniciar, quisiera, por parte del Consejo Directivo del Colegio de Medicina Interna, desearles lo mejor para este año. Que sea un año lleno de felicidad, de salud, de bienestar, de éxito y sobre todo de muchas oportunidades para servir con vocación, con ética y un alto sentido de humanismo. Bien, pues para no retrasar esta sesión, ¿verdad?, con una plática muy interesante, muy importante y de mucho impacto para nuestra especialidad. Cedo la palabra al doctor Arturo Melgar Pliego, presidente de la filial Tapachula del Colegio de Medicina Interna de México, quien se hará cargo de presentar a la ponente y el tema a tratar. Adelante, doctor Melgar. Buenas noches, doctor Jiménez. Agradezco mucho su presentación y en este día es un verdadero placer presentar a la doctora Fátima Higuera de la Tijera, una de las figuras más destacadas de la gastroenterología y la hepatología en México, reconocida por su liderazgo clínico, académico y de investigación, así como su compromiso con la formación de médicos y especialistas de excelencia. Ella es jefa del Servicio de Gastroenterología y Hepatología del Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga, profesora titular del posgrado de gastroenterología y profesora adjunta del curso de posgrado de alta especialidad en hepatología de la Facultad de Medicina del UNAM. Cuenta también, es investigadora nacional, nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores, es académica numérica de la Academia Nacional de Medicina de México, secretaria general de la Asociación Mexicana de Hepatología y presidenta del Comité de Investigación 2025-2027 de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Es un honor contar con su presencia, escucharla el día de hoy. Doctora, bienvenida, la pantalla es suya. Hola, soy Patricia Carreño, presidenta fundadora de Fundación Uriel, y me complace presentar a esta institución de asistencia privada dedicada a la atención y canalización de niños con quemaduras. Fundación Uriel surge como gratitud a la vida de mi hijo. Durante su tratamiento de quemaduras conocimos a muchos niños en Estados Unidos de origen mexicano siendo atendidos en un país distinto al suyo. Platicando con ellos sin darnos cuenta, recabamos información que marcó la base para crear nuestro programa. Las intervenciones integrales y de calidad de niñas y niños menores de 6 años tienen efectos muy positivos sobre el coeficiente intelectual, la capacidad de aprendizaje, el aprovechamiento escolar, la productividad y la salud física y mental de las personas, con efectos a lo largo de todo el ciclo de vida. Por ello, el modelo de Fundación Uriel inicia en esta etapa de vida y está conformado por 5 pilares: atención integral del paciente quemado, prevención, apoyo a grupos vulnerables, capacitación médica y procuración de fondos. Este programa inició en las estancias infantiles con apenas 28 padres de familias de menores de 5 años, sin más material de apoyo que una presentación. Paulatinamente se sumó material didáctico, lúdico, audiovisual y una botarga. Se inició recopilando datos cuantitativos y ahora recabamos información cualitativa para medir el nivel de impacto y cambio en la vida de las personas, quienes después de la intervención son ahora una nueva generación, preparados en la cultura de la prevención. Hoy, después de 8 años, impactamos en más de 23,000 familias, quienes recibieron el programa y el manual de prevención. Con nuestros pacientes, iniciamos canalizándolos a instancias especializadas y fuimos implementando la atención integral, el apoyo con medicamentos y ropa de presión, apoyo psicológico y legal y actividades recreativas completamente gratuitas. Un caso de éxito es el de Angie, quien logró quedar sin marcas en su rostro quemado con aceite hirviendo, gracias al tratamiento recibido por Fundación Uriel.
Derivado del impacto de nuestra intervención, logramos el Premio Estatal del Altruismo 2022, la medalla Gustavo Vaz Prada de la UNAM 2023 y el estatus más alto ofrecido por las Naciones Unidas a organizaciones no gubernamentales, entre otros. Sin duda, el reto ha sido lograr el equilibrio económico que con la pandemia se detuvo, aún cuando logramos pasar e implementar nuevas estrategias de llegar a los hogares y contar con más y mejores instalaciones. Muchas gracias por su atención. Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Fátima Higuera de la Tijera y es un gusto poder conversar con ustedes acerca de MASLD, es decir, hígado esteatóxico o enfermedad esteatóxica de origen metabólico, que es la nueva nomenclatura para esta enfermedad y que tenemos de actualidades y más allá. Vean ustedes que para el médico internista esta enfermedad se vuelve cotidianamente parte de la clínica diaria porque está estrechamente ligada a condiciones patológicas como la obesidad y la resistencia a la insulina, que definitivamente hoy por hoy se reconocen como los dos detonantes más importantes que ocasionan MASLD o esteatosis hepática metabólica. Y vean que aquí en el centro la resistencia a la insulina es cardinal porque sabemos que se asocia con otros factores metabólicos de gran relevancia como el proceso de obesidad, la hipertensión, la hiperuricemia, dislipidemia, por supuesto enfermedad cardiovascular, hiperglucemia. Y ahora, en la actualidad, se reconoce a la esteatosis hepática de origen metabólico como el componente hepático de toda esta disregulación y disfunción metabólica que ocurre en el organismo y que a grandes rasgos es provocada por este suministro de grasa que excede la capacidad de almacenamiento de nuestro tejido adiposo. Entonces, no es de extrañarnos que en la nueva nomenclatura que hoy conocemos en español como esteatosis hepática metabólica o de origen metabólico, a lo que antes llamábamos esteatosis hepática no alcohólica. Vean ustedes que hoy por hoy se le da un gran peso, incluso con valor para el diagnóstico, a los factores clásicos del síndrome metabólico como el sobrepeso y la obesidad, como la presencia de disglicemia o diabetes tipo 2, la alteración de triglicéridos plasmáticos, la alteración de colesterol particularmente relevante, el colesterol HDL y por supuesto pues la presión arterial, en el cual sin entrar mucho en detalle, bajo los criterios que observamos aquí en la diapositiva, cualquiera de ellos, no necesitan estar todos, uno que esté presente en presencia de evidencia, ya sea por un método de imagen, lo más común, un ultrasonido hepático, pero puede ser una tomografía, puede ser un estudio de resonancia, pueden ser incluso marcadores serológicos no invasivos que predicen la presencia de esteatosis. Pues presencia de esteatosis más cualquiera de estos que esté positivo establece el diagnóstico positivo, ya no por exclusión, de esteatosis hepática metabólica. Entonces, los criterios diagnósticos ahora son más simples. Por supuesto, continuamos en hepatología, siempre muy importante reconocer que no existen datos clínicos específicos en enfermedades hepáticas y por lo tanto siempre es importante evaluar factores comórbidos como hepatitis virales, como presencia de enfermedad hepática autoinmune, como daño hepático por fármacos, que por supuesto sabemos que pueden coexistir, pero que hoy por hoy, como decimos, pueden coexistir, ya no excluye su presencia el diagnóstico de MASLD como lo hacíamos en la antigüedad, particularmente con la enfermedad hepática por alcohol, que hoy también sabemos que puede coexistir. Y vean ustedes que, de hecho, en el algoritmo diagnóstico más reciente propuesto, en presencia de esteatosis hepática, identificada generalmente en un estudio de imagen,
Cuando tenemos positivos factores de riesgo cardiometabólico, pues eso nos lleva a el siguiente paso, que es la evaluación en el consumo de alcohol. El alcohol ya no excluye la presencia de MASLD o de esteatosis hepática metabólica, y vean ustedes cómo puede coexistir. Si no hay presencia de un consumo de riesgo significativo en nuestros pacientes, pues probablemente entonces nos vamos al escenario en donde el paciente es meramente metabólico y nos encontramos ante una esteatosis hepática metabólica. Si además tenemos documentado la presencia de inflamación, le llamaremos esteatohepatitis asociada a la disfunción metabólica, y cuando sí hay un consumo riesgoso asociado también a factores de riesgo cardiometabólico, tenemos esta nueva clasificación que hoy en inglés le denominamos MedALD, que básicamente en español lo podemos traducir como esteatosis hepática de origen metabólico y asociada a el consumo riesgoso de alcohol. Entonces, MedALD es una nueva categoría que hoy surge y se reconoce de gran relevancia, que siempre es importante evaluar en nuestros pacientes. Y vean ustedes, cuando no hay factores de riesgo cardiometabólico, pero hay un consumo riesgoso de alcohol, pues tenemos el clásico daño hepático asociado o relacionado al alcohol. Cuando ninguno de estos dos está presentes, pues siempre es relevante considerar otras causas de esteatosis, como daño por fármacos, enfermedades raras monogénicas, hepatitis virales, y cada vez este subgrupo criptogénico que antes representaba cerca de un 30% de las causas, a raíz de todo este conocimiento nuevo, pues prácticamente ya no es más allá de un 10 a 15%. ¿Y por qué es relevante hablar de esteatosis hepática metabólica? Pues vean ustedes que a la fecha actual ya se estima que entre 30 a 38% de los adultos a nivel mundial padecen esta enfermedad. La condición que progresa o básicamente progresiva en el daño hepático, que puede detonar fibrosis, hepatocarcinoma, incluso llegar hasta la cirrosis, pues se estima particularmente predominante en países occidentales. El crecimiento proyectado es alarmante. Vean ustedes, para 2040, 2045, que ya no estamos tan lejos, más de la mitad de la población mundial va a estar afectada por esta enfermedad. Es un tanto más inexacto la prevalencia o el crecimiento proyectado en esteatohepatitis, pero esto es importante también. Y definitivamente, aunque vemos que el diagnóstico es muy simple, pues seguimos con una gran cantidad de pacientes que no conocen su diagnóstico, y que a pesar de que cotidianamente pues van o acuden a la consulta para el control de su diabetes, para bajar de peso, para el control de la hipertensión, pues muchas veces no se hace escrutinio de cómo se encuentra el hígado, porque como el hígado no da síntomas, pues se pasa por alto. Entonces, sigue siendo muy bajo el diagnóstico, y por supuesto esto va a impactar y ya está impactando en altos costos, en mayor necesidad de trasplante, y por supuesto, pues vean ustedes que nuestra región, América Latina, se encuentra dentro de las más afectadas. Entonces, el impacto social y económico que se proyecta es muy importante. Y en este foro, que me parece de gran trascendencia en la comunidad de medicina interna, vean ustedes que ustedes juegan un rol importantísimo, porque el incremento en cuanto a los casos de esteatosis hepática metabólica va estrechamente relacionada a la obesidad y a la diabetes. Entonces, no olvidemos que nuestros pacientes con obesidad, con diabetes, con cualquier criterio propio del síndrome metabólico, es muy importante por lo menos pedir un ultrasonido hepático, y si hay esteatosis, pues ahí está el diagnóstico y hay que manejar apropiadamente estos pacientes. Vean ustedes cómo se está comportando la proyección en las listas de trasplante prácticamente desde el año 2018, con esta tendencia creciente, mientras otras etiologías que hemos logrado controlar gracias a la presencia actual de fármacos
de alto impacto en la respuesta viral sostenida, como la hepatitis C, que va hacia la baja, pues tenemos dos grandes actores que lideran la causa de trasplante, que es la enfermedad hepática por alcohol y la esteatosis hepática metabólica, con esta tendencia creciente. Vean ustedes la importancia de los factores cardiometabólicos. Aquí un ejemplo de las personas con diabetes, en donde cuando lo comparamos con la población general ya tiene una afección importante, pero vean lo que ocurre en el subgrupo de diabetes. Si nos enfocamos en Norteamérica, la población general, 24% podría estar afectada por esteatosis hepática metabólica, pero se incrementa más de 50% en aquellas personas con diabetes. Y esto ocurre igual en Sudamérica, en África, prácticamente a nivel mundial. Entonces, el reconocer ahora en la nueva nomenclatura la relevancia y sumarlos como criterios para diagnóstico a todos los factores de riesgo cardiometabólico, pues resulta relevante, porque vean ustedes que en este ejemplo nos damos cuenta de cómo el impacto que tiene es muy alto. ¿Y esto cómo ocurre? Pues todo parte de esta nueva forma de vida moderna, en la cual cada vez somos más sedentarios, cada vez estamos mucho más expuestos a dietas no saludables, con productos altamente procesados, con harinas altamente refinadas, con grasas saturadas, que por supuesto representan un exceso de energía que llega a nuestro organismo y que si no la quemamos, pues la tenemos que guardar. Y prácticamente, aunque el único tejido preparado para almacenar grasa es nuestro tejido adiposo, pues cuando se ve rebasado, nuestro organismo comienza a guardar esta grasa excedente, pues prácticamente en todos los órganos de nuestro cuerpo. Vean ustedes que esto no es solo a nivel hepático, se va a ver afectada la función cardiovascular, el páncreas, incluso el músculo esquelético. Ahora se habla de cosas muy novedosas y muy interesantes, que es la adiposis a nivel pancreático, por ejemplo, asociado a este exceso de energía que tenemos que guardar fuera del tejido adiposo cuando éste se ve rebasado. Y específicamente vean que a nivel hepático, pues se echa a andar la lipogénesis de novo, que va a ser un detonante importantísimo de inflamación, en donde hay muchos actores en el juego. Vean ustedes, factor de crecimiento de fibroblastos 21, fosfolicinas, diversos factores genéticos que condicionan susceptibilidad. Uno de los más estudiados, el PNLPA3. Se echan a andar vías metabólicas diversas, intracelulares e intranucleares, con diversos factores de transcripción que van a regular negativamente o positivamente, ya sea a la alza o a la baja, diversos proteínas que van a estar asociadas con disfunción cardiovascular, disfunción de la célula beta, inflamación, resistencia a la insulina en los tejidos a grandes rasgos. Y en el hígado, ¿esto qué trascendencia va a tener? Pues vean que generalmente la esteatosis en personas con factores de riesgo cardiometabólico, veíamos el ejemplo de la diabetes, más de 50%, en personas con sobrepeso u obesidad se estima que puede ir desde 70 a 93%, y por supuesto a mayor grado de obesidad, mayor riesgo, y mientras más factores se sumen, también mayor riesgo de presentar esteatosis. Esta esteatosis, si no tomamos acciones, pues va a progresar a esteatohepatitis, lo cual puede afectar a un 7 a 30% de la población. Y de aquí es variable, porque depende de si hay factores comórbidos como consumo de alcohol, como hepatitis de tipo viral, la genética propia de cada individuo, el consumo de alcohol, pues podemos tener una proyección a diversos grados de fibrosis, desde fibrosis leve o F1, significativa o F2, avanzada o F3, o hasta llegar a la cirrosis, que sería la etapa F4, en la cual esto pues tiene una progresión no lineal
depende de muchos otros factores comórbidos que puedan estar presentes en cada individuo y que, bueno, a lo largo aproximadamente de 20 a 30 años estaríamos llegando en 2,3% por año a esteatohepatitis con fibrosis, con el riesgo de desarrollar cirrosis y de desarrollar hepatocarcinoma. Interesantemente, es una de las enfermedades en donde, si bien sabemos que el factor principal para desarrollar carcinoma hepatocelular es la presencia de cirrosis, en esta enfermedad se han descrito casos que sin necesidad de llegar a la cirrosis, desde la etapa de esteatohepatitis, un paciente podría desarrollar carcinoma hepatocelular y esto está mucho en relación al grado de control metabólico de los factores cardiometabólicos, la diabetes, la obesidad, dentro de los más relevantes. Entonces, incluso en esta enfermedad, nosotros sabemos que hacemos escrutinio de hepatocarcinoma obligadamente en todo paciente en etapa F4 o cirrosis con un ultrasonido semestral, pero incluso en pacientes evaluando de forma muy individualizada el riesgo, es decir, influye qué tan descontrolados están de diabetes, qué tanto trabajo cuesta que pierdan peso, qué tan descontrolados están de lípidos, por ejemplo, el tiempo de evolución, si tienen, por supuesto, otros factores comórbidos que sumen para el daño, pues desde la etapa de fibrosis avanzada, se puede, en estos casos de alto riesgo a la progresión, recomendar el escrutinio de hepatocarcinoma, porque vemos que la evidencia nos muestra que incluso pueden desarrollar hepatocarcinoma de forma más temprana. Y vean cómo es extremadamente complejo todas las vías metabólicas que se ven afectadas y desreguladas a nivel intrahepático. Hay daño mitocondrial, hay estrés oxidativo, hay lipogénesis de novo, están activos sistemas inflamatorios que a su vez activan factores profibrogénicos. Entonces, esto nos lleva a darnos cuenta de que un solo medicamento que bloquee una sola de estas vías, pues no va a ser la solución. Vean ustedes que se están estudiando muchísimas cosas, los receptores farnesoides X, los PPARs, los factores de crecimiento de fibroblastos, dentro de los más prometedores, ya incluso con indicación terapéutica, los receptores selectivos beta de tiroxina, que hablaremos más adelante de ellos, pero noten ustedes cómo finalmente bloqueando una vía, pues tenemos muchas vías que están activas o desreguladas, por lo cual esto se los muestro porque lo que viene a futuro, pues seguramente vamos a ver combinaciones de diversas clases farmacológicas que actúen a diversos niveles en este proceso fisiopatológico tan complejo para poder realmente tener una acción pues efectiva a nivel de mejorar la histología hepática. Y dentro de los detonantes que más nos preocupan en una clínica de patología, pues definitivamente es la fibrosis, porque vean ustedes que cuando un paciente ya padece esteatosis, ya desarrolló esteatohepatitis, cuando comienza a desarrollar fibrosis, es uno de los marcadores pronósticos más importantes que correlacionan y se asocian con mortalidad tanto cardiovascular por todas las causas, así como mortalidad, por supuesto, por causa hepática. Entonces, vean ustedes cómo, por supuesto, el que tiene ya cirrosis, pues es el que tiene el peor pronóstico, pero desde el estadio de fibrosis leve o F1 comenzamos a ver este gradiente en el incremento de una mayor mortalidad. Aquí lo vemos de forma más esquemática en estas gráficas, en donde la causa por mortalidad hepática, pues prácticamente, por supuesto, el paciente afectado por cirrosis es el que tiene peor pronóstico, pero vean cómo si comparamos el que no tiene fibrosis o está en F0 y el de fibrosis leve, comienza a tener una mayor mortalidad, el de fibrosis significativa, esto es mayor, fibrosis avanzada mucho mayor y bueno, por supuesto, cirrosis o F4, pues es el que tiene el mayor riesgo de descompensación.
Y además mortalidad por otras causas en donde la mortalidad cardiovascular asociada a eventos de riesgo cardiovascular mayores, como evento vascular cerebral, como infarto agudo de miocardio, también se incrementa conforme se incrementa el grado de fibrosis. Por eso es uno de los detonantes más importantes evaluar. Una vez que tenemos nuestro paciente con sus factores de riesgo cardiometabólico como motivo de consulta, diabetes, obesidad, hipertensión, dislipidemia, no olviden, hacemos el ultrasonido, resulta que hay esteatosis, pues ahí está el diagnóstico de MASLD. Por supuesto, es importante descartar otros factores comórbidos, hepatitis B, hepatitis C, autoinmunidad, particularmente en mujeres, interrogar apropiadamente el consumo de fármacos como causa de daño hepático idiosincrático asociado a fármacos, ¿verdad? Y una vez hecho este abordaje, pues uno de los pasos que se marcan como más relevantes es evaluar en nuestros pacientes con esteatosis hepática de origen metabólico cuál es su riesgo respecto a la presencia de fibrosis. Y bueno, sabemos que no todos disponemos en nuestros centros de elastografía o de elastorresonancia, pero algo que todos tenemos muy accesible son los índices serológicos como el FIB4, que básicamente se calcula, en internet lo pueden encontrar de forma gratuita, conociendo la edad, la AST, la ALT y la cuenta plaquetaria de nuestros pacientes. Los pacientes de un riesgo bajo, que serían aquellos con un FIB4 menor a 1.3, pues se recomienda intensivamente controlar sus factores de riesgo cardiometabólico, por supuesto hacer modificaciones al estilo de vida, y respecto al hígado, pues podemos repetir esta vigilancia cada 2 a 3 años, por supuesto que a menos que el paciente presente algún descontrol o algún dato clínico que nos haga sospechar que vale la pena reevaluarlo, pues se reevalúa antes. Pacientes de muy alto riesgo, seguramente estos pacientes ya tienen cirrosis, podría ser compensada, que tampoco da datos clínicos, un FIB4 mayor a 2.67, ese paciente tiene cirrosis y si tenemos oportunidad, pues lo conveniente sería referirlo a hepatología. Y el riesgo intermedio, que es esta zona gris en el FIB4, en donde se sugiere ir por métodos más exactos como una elastografía de transición, que cada vez están más ampliamente disponibles en nuestro país, es la técnica más validada. Y vean ustedes que también hay puntos de corte que nos determinan el riesgo en el que se encuentra nuestro paciente. Ya decíamos cómo vigilaremos a los de riesgo bajo, riesgo alto, son pacientes con cirrosis que requieren ser vigilados por un especialista en hepatología, y el riesgo intermedio entre 8 a 12 kilopascales. Si tenemos la posibilidad, lo ideal es que sean vigilados por un hepatólogo, porque estos pacientes tienen otros riesgos que hay que vigilar. Son pacientes que son candidatos a confirmar el diagnóstico con biopsia hepática o con técnicas de elastorresonancia. Y bueno, requieren un monitoreo estrecho en donde tienen que reevaluarse con este tipo de marcadores serológicos y radiológicos o incluso biopsia cada 2 a 3 años, además pues del tratamiento específico que vemos aquí. O sea, la forma en que vamos a cuidar a estos pacientes, los pacientes de bajo riesgo realmente no requieren una referencia a una clínica de hepatología, su proveedor de atención primaria, incluso si están consultando al endocrinólogo por diabetes, al cardiólogo por hipertensión, al médico internista que lleva todo su control metabólico, pues no requieren una referencia, tienen que o deben ser continuar su cuidado con su médico de primer contacto que hizo el diagnóstico. Y básicamente lo más importante es la piedra angular, modificaciones al estilo de vida, si hay sobrepeso u obesidad, bajar de peso será importante. Aquí no se requiere un tratamiento específico para mejorar la histología a nivel hepático, porque estos son pacientes que no tienen todavía un daño avanzado, no hay, seguramente no hay ni esteatohepatitis.
Sí, es echar mano de estrategias de reducción de riesgo cardiovascular. Aquel que requiere una estatina, pues hay que iniciársela. Son seguras para el hígado. Quizá el único escenario es el paciente con cirrosis descompensada. No hay estudios de seguridad, pero el cirrótico compensado y cualquier nivel de fibrosis, esteatosis y esteatohepatitis son totalmente seguras, se pueden iniciar. Y pues el cuidado estándar de la diabetes que el médico tratante considere apropiado. Donde ya cambia un poco la forma de abordarlos, vean ustedes el paciente de riesgo alto, este paciente seguramente ya tiene una fibrosis avanzada, cirrosis compensada, si no hay datos de descompensación, que requiere además de las modificaciones al estilo de vida, de la pérdida de peso, ya puede ser tributario a farmacoterapia específica, que ahora vamos a ver cuáles son los fármacos ya aprobados para este fin. Por supuesto, estrategias de riesgo cardiovascular y bueno, se sugiere en estos pacientes que el cuidado de la diabetes, si está presente, pues sea con agentes que han demostrado mejorar la histología hepática, en donde hoy por hoy los análogos de receptores GLP-1 son los más relevantes. La pioglitazona ha caído un tanto en desuso en el contexto del paciente con cirrosis o con fibrosis avanzada y se tiene estudios de mayor seguridad en sobre todo cortes de vida real, porque los estudios, ensayos clínicos específicos para validar la indicación de análogos de receptores de GLP-1 en población con cirrosis se están apenas llevando a cabo, pero ya hay algunas cortes de vida real que se han presentado en foros internacionales como la Digestive Disease Week, como el Congreso Americano de Hepatología, como el Congreso Europeo de Hepatología, en donde se ve que estos medicamentos son seguros, pero tienen que ser vigilados en clínicas de hepatología. Vean ustedes que los de riesgo intermedio, decíamos, pues lo ideal sería confirmar su diagnóstico. Es muy probable que estos pacientes requieran biopsia. No siempre está disponible, pero quizá en las ciudades o en donde hay centros de referencia, pues podamos referir ahí al paciente para realizar la biopsia, confirmar el diagnóstico y poder iniciar una farmacoterapia específica y aunado a todo el control metabólico. ¿Cuáles son los fármacos que hoy por hoy ya se tienen disponibles para el tratamiento específico de la esteatohepatitis de origen metabólico con criterios de alto riesgo, que serán aquellos? Por eso la biopsia sigue siendo importante, porque vean ustedes que los estudios confirman con biopsia el diagnóstico y la presencia de inflamación o esteatohepatitis en este paciente. Generalmente tiene que tener una puntuación en biopsia del Non-Alcoholic Activity Score, que es el método por el cual el patólogo clasifica el grado y avance de lesión a nivel histológico, y cuando el puntaje es mayor o igual a 4, y cuando existe fibrosis significativa o avanzada, es cuando están indicados este tipo de tratamientos específicos, porque esos son pacientes que tienen alto riesgo a la progresión. Entonces, el resmetirom, que es un agonista altamente selectivo del receptor beta de tiroxina, lo cual le confiere un perfil de seguridad bastante óptimo al ser altamente selectivo. No se han descrito eventos adversos cardiovasculares mayores. Quizás sí a nivel intestinal el efecto adverso más relevante es molestias gastrointestinales, náusea, vómito y particularmente el más relevante de todos, diarrea, hasta en el 30% de los pacientes. Y vean ustedes que en este estudio de fase 2, 36 semanas de resmetirom, una toma al día, fueron 125 pacientes con esteatohepatitis corroborada con biopsia, que además tenían fibrosis de leve a significativa, que es en donde está indicado el medicamento, y bueno, se vio una reducción significativa de la grasa hepática posterior a 12 semanas de tratamiento, a las 36 semanas se vio también esta mejoría importante en la grasa hepática. Esto ya se midió con técnicas de resonancia magnética específica para medir la fracción de grasa por densidad protónica. Y bueno, algo importante es que
¿por qué fue el primer fármaco que aprobó la FDA para el tratamiento específico? Porque es el primero que demostró resolver la esteatohepatitis en comparación con placebo sin empeorar la fibrosis, e incluso logró el objetivo más difícil de lograr, que es la mejoría, que eso ya fue en este estudio de fase 3, la mejoría de por lo menos un estadio de fibrosis sin empeorar la esteatohepatitis. Por supuesto que, bueno, quisiéramos que los porcentajes fueran mucho mayores, pero recuerden que este es el primer medicamento que lo logra, o sea, ciertamente todavía hay mucho por hacer, porque vean ustedes que con la dosis de 80 miligramos, de 100 miligramos comparado con placebo, pues entre 25 a casi un 30% mejoró y resolvió la esteatohepatitis sin empeorar la fibrosis, y entre 24 a casi 26% se mejoró la fibrosis. Entonces, es el primer medicamento que logra el desenlace más difícil de lograr, marcado por la FDA, que es mejorar la fibrosis. Y si bien pues hay muchos pacientes que no mejoran, pues ya hay una diferencia significativa, contundente del placebo, y esto es lo que le valió la aprobación. No lo tenemos disponible en México, no hay noticias de si esto va a llegar a México. Quizá, les digo, la ventaja que tiene es muestra por primera vez en la historia de los tratamientos que se han estudiado para la esteatohepatitis esta mejoría, pero no tiene acción en mejoría de objetivos cardiovasculares, no tiene demostrado tampoco otros objetivos que son deseables en el paciente con factores de riesgo cardiometabólico, como nefroprotección, como mejor control de las cifras de tensión arterial. Lo que sí tiene es mejoría en el perfil lipídico. Entonces, un paciente que predominantemente requiera mejoría en su perfil lipídico y mejoría en la histología hepática, pues podría ser un buen candidato. Y generalmente la dosis se da de acuerdo al peso. Más de 75 kilos se recomiendan 100 miligramos al día, menos de 75 kilos, 80 miligramos al día. ¿Qué sí tenemos ya en nuestro país? Semaglutide, se comercializa ya en nuestro país desde hace un tiempo largo para el control de diabetes, de obesidad, y también en agosto de 2025 obtuvo la aprobación por la FDA gracias a este estudio Essence, que es un estudio de fase 3, en el cual es un número muy importante de pacientes, 800 adultos, que recibieron semaglutide 2.4 miligramos semanales por vía subcutánea y se compararon con el placebo. Y vean ustedes que también tiene resultados muy buenos. 63% de los pacientes resolvieron la esteatohepatitis sin empeorar la fibrosis, y también le vale la aprobación de la FDA porque logra el otro objetivo que es importante de lograr, que es mejorar por lo menos en un estadio de fibrosis sin empeorar la esteatohepatitis, que esto se logró cerca de un 37% de los casos. Efectos adversos más comunes: náusea, diarrea, estreñimiento, o sea, gastrointestinales, y esos son los dos fármacos con los que ahora contamos. Pero ¿qué viene a futuro? En un futuro bastante cercano, vean ustedes también el estudio Synergy-NASH, que está realizado con tirzepatide. Son tamaños de muestra muy pequeños, por eso no alcanzan significancia estadística, pero estos estudios pues siguen ampliándose y seguramente en un futuro no muy lejano los tengamos ya con la indicación aprobada por FDA para poder pues tratar de mejor manera a nuestros pacientes con alto riesgo de progresión. Vean que en este estudio se incluyeron igualmente pacientes con esteatohepatitis, con biopsia, y que además tenían fibrosis significativa o avanzada. Se utilizó tirzepatide por vía subcutánea, también semanalmente a diferentes dosis, 5, 10, 15 miligramos. Y vemos que en general la dosis de 15 miligramos, además de reducir el peso, pues mostró una tendencia, sin lograr significancia por tamaño de muestra, hacia la resolución de la esteatohepatitis, muy importante cuando se compara con placebo, y también hacia la resolución de por lo menos un estadio de fibrosis en comparación con placebo. Igual,
como otros fármacos de este tipo de clases farmacológicas que son agonistas de GLP-1 o de HIP. Los efectos adversos principalmente son gastrointestinales. Survodutide, que también parece muy prometedor, ha estudiado a 48 semanas. Bueno, usted es agonista de GLP-1 y de glucagón, también administrado por vía subcutánea una vez a la semana a diferentes dosis. Es un tamaño de muestra pequeño, por eso no alcanza tampoco significancia todavía, pero cuando lo vemos, las barras en diferentes colores verdes comparado con el placebo, que es la barra gris, nos queda claro que tiene un potencial muy alto para resolver la esteatohepatitis o mejorar la fibrosis. Se está estudiando mucho de esto, vean Retatrutide, que también en estudios en donde se ha empleado resonancia magnética para medir la fracción específica de grasa por densidad protónica, tiene resultados muy prometedores en cuanto a la disminución del contenido de grasa hepática a 24 y a 48 semanas. Y bueno, vienen muchas más cosas que les voy a hablar solamente de 2 o 3 moléculas que están teniendo resultados bastante prometedores. Se está estudiando mucho de terapia antifibrótica con agonistas de factor de crecimiento de fibroblastos 21, en población con cirrosis, aldafermina, que es un agonista de factor de crecimiento de fibroblastos 19, tiene estudios de seguridad y eficacia bastante prometedores, modulación de PPARs con lanifibranor, con saroglitazar, y algunos todavía que están en estudios todavía muy básicos, muy pequeños en tamaño de muestra, pero que seguramente la investigación irá avanzando, que son los inhibidores de la enzima acetilcoenzima carboxilasa. Entonces, vean ustedes cómo pegvelfermina, pues se está estudiando, es un fármaco con potencial antifibrótico que se ha estudiado en pacientes con esteatohepatitis y fibrosis avanzada, en el cual podemos ver en las gráficas que a diferentes dosis, cuando se compara con placebo, pues también parece que tiene un gran potencial para mejorar la fibrosis sin empeorar la esteatohepatitis, tanto a 24 como a 48 semanas. Y cuando nos enfocamos en la gráfica de en medio, vean ustedes que uno de los determinantes que se asocia con pronóstico, que es la mejoría de por lo menos un 30% o más en la reducción de grasa hepática medido por fracción de grasa por densidad protónica por resonancia magnética, que esto está demostrado en un estudio en donde mejorar más de 30% el contenido de grasa tiene ventajas a nivel cardiovascular, menor mortalidad y mejor pronóstico para el paciente, y esto correlaciona con mejoría histológica. Pues vean ustedes que también parece muy prometedor a 24 y a 48 semanas. Cuando nos enfocamos en ver cuáles fueron los desenlaces respecto a la fibrosis, mejorar al menos un estadio de fibrosis sin empeorar la esteatohepatitis. Aquí quizá el fármaco no ha logrado demostrar esta mejoría, por eso sigue estudiándose, pero pues tiene desenlaces ya a nivel de esteatosis, de esteatohepatitis, que son bastante prometedores y con algunos marcadores no invasivos, como la elastografía medida por resonancia magnética, pues parecería que a la dosis de 40 miligramos es la dosis más prometedora para mejorar por lo menos un 15% respecto a la elastografía basal. Entonces, pues vienen cosas prometedoras. Efruxifermina, que también es otro análogo de factores de crecimiento de fibroblastos 21 con potencial antifibrótico, ya se está estudiando en estudios de fase 2. Vean ustedes comparado con placebo, dos diferentes dosis, efruxifermina 28 miligramos y efruxifermina 50 miligramos por vía subcutánea semanal, pues parece estar mostrando desenlaces prometedores a nivel de mejorar la esteatosis, mejorar la esteatohepatitis y mejorar por lo menos un estadio
de fibrosis. Entonces, estos son resultados interesantes a 96 semanas, en donde efruxefermina pues pareciera quizá una de las moléculas más prometedoras, porque vean ustedes que si lo comparamos con placebo hay una diferencia importante en cuanto a la mejoría de por lo menos un estadio de fibrosis sin empeorar la esteatohepatitis, y esto seguramente le ha valido que se esté considerando como un fármaco candidato para combinar con análogos de GLP-1. Vean ustedes cómo es una molécula muy interesante, porque efruxefermina, cuando se ha comparado el resultado post-tratamiento en la biopsia hepática con puntuaciones serológicas como la puntuación ELF, que es un marcador indirecto para evaluar fibrosis, o con técnicas radiológicas como la elastografía de transición, los cambios son muy consistentes. La fibrosis mejora de forma consistente midiéndola por diferentes técnicas, ya sea serológicas, radiológicas o histológicas. Entonces, es quizá una de las más prometedoras. Incluso ya hay estudios como este que les muestro, en donde en combinación con agonistas de receptores GLP-1, pues parece potenciar el efecto que buscamos, que es antiinflamatorio y, más importante, antifibrótico. Vean, este es un estudio pues de vida real, en el cual pacientes que ya estaban recibiendo agonistas de GLP-1, ya sea semaglutide, dulaglutide o liraglutide, se invitaron a recibir 50 miligramos de efruxefermina por vía subcutánea una vez a la semana versus placebo, y vemos que en los resultados pues es impactante que el decremento en la cantidad de grasa hepático contra los que no lo recibieron pues fue mucho más relevante. Mejoró también la sensibilidad a la insulina de forma mucho más marcada. Hubo una reducción en el riesgo de progresión de la esteatohepatitis, e incluso pues estos pacientes lograron un mejor control glucémico. Entonces, es una de las quizá más prometedoras, no para usar en monoterapia. Todos estos fármacos nuevos que estamos viendo pues van más enfocados en combinación. Pegozafermina, sin entrar mucho en detalle, vean, los criterios de los estudios casi siempre son los mismos. Casi todos son estudios de fase 2, con esteatohepatitis, con fibrosis significativa o avanzada. Son fármacos que tienen la ventaja, casi todos, a excepción de aldafermina, de usarse subcutáneo una vez a la semana. Y bueno, comparado con placebo, volvemos a ver con pegozafermina pues este potencial importante de mejorar por lo menos un estadio de fibrosis sin empeorar la esteatohepatitis, que comparado con placebo pues resulta muy contundente a diferentes dosis, lo mismo que la resolución de la esteatohepatitis, que son los dos objetivos principales que marca la FDA para considerar que un fármaco tiene potencial y poder ser aprobado. Aldafermina, su desventaja es que se toma por vía oral, la toma es diaria, entonces eso podría comprometer de alguna forma el apego, pero se los quise poner porque fue de los primeros que se empezó a estudiar. Tiene también algunos resultados bastante prometedores en cuanto a mejorar la esteatosis, resolver la esteatohepatitis, mejorar la fibrosis, pero quizá lo más interesante es que es de los que ya se está estudiando, ya cuenta con resultados en la población de cirrosis compensada. Recuerden ustedes que la cirrosis antes la considerábamos irreversible, ya no, sabemos que sí puede mejorar, particularmente en pacientes que están compensados o descompensados, que se pueden recompensar. Y aldafermina pues tiene este estudio que es el Alpine 4, que ha dadose a la tarea de ver qué tanto puede mejorar este paciente con F4, ya cirrosis compensada, y esto se ha medido por marcadores no invasivos como el ELF, que es el Enhanced Liver Fibrosis. Marcadores indirectos como el ácido hialurónico parecen también mejorar, la procolágena tipo 3, el inhibidor de metaloproteinasas tipo 1, que son marcadores indirectos que miden
fibrosis en una población tan compleja como el paciente ya con cirrosis compensada. Y vean ustedes que comparado con placebo mejora las transaminasas, mejora marcadores indirectos de fibrosis, mejora el perfil de ácidos biliares, que es otro factor implicado en la progresión de la fibrosis. Y si bien no ha alcanzado significancia en mejorar la fibrosis como tal, pues los porcentajes son superiores al placebo. Brevemente unas palabras del anifibranor, que es también lo que se está estudiando con los PIPARs. Este es un PAN-PIPAR que en fase 2 se está estudiando en un estudio doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo, igualmente en pacientes de alto riesgo que tengan esteatohepatitis con fibrosis avanzada o significativa. En el cual quizá lo más destacable de esta diapositiva es que vemos que pues en cuanto a la mejoría de la fibrosis, parecería que la proporción determinada por este puntaje que es el SAF-A, pues parece más prometedora versus un placebo. Por supuesto, se requieren estudios de mucho mejor calidad, con mejor diseño y tamaño de muestra, pero pareciera que a las 24 semanas, pues resulta muy prometedor porque vean que es mejor en proporción que el placebo para resolver la esteatohepatitis, para mejorar la fibrosis y para el objetivo combinado, resolver la esteatohepatitis con mejoría de al menos un estadio de fibrosis, ¿no? Con algunos efectos secundarios gastrointestinales, diarrea, náusea, algunos presentaron discreta ganancia de peso y edema periférico, que eso pues habrá que vigilar. Saroglitazar, otro agonista PIPAR específico de receptores alfa y gamma, que también vean ustedes que pues seguramente en un futuro veremos estudios a más largo plazo y quizá con mejor diseño metodológico, pero parecería que también tiene resultados prometedores, particularmente para reducir marcadores indirectos de inflamación como las enzimas hepáticas y pues el contenido de grasa medido por resonancia magnética, ¿no? Entonces aquí vemos cómo el contenido de grasa parece mejorar, hay cambios en algunos marcadores específicos como la adiponectina, mejoría en la resistencia a la insulina, mejoría en triglicéridos, que son pues desenlaces que también son positivos para estos pacientes. Firsocostat, hay muchos estudios que se están llevando a cabo, quizá este es el que va más atrasado en toda esta competencia de los nuevos fármacos candidatos. Se están haciendo algunos estudios ya específicos, con algunos resultados prometedores como reducción de grasa, como reducción de algunos marcadores de inflamación, ¿no? Y bueno, pues quizá lo más importante aquí es cuidar la seguridad porque sabemos que pueden aumentar los triglicéridos, entonces vigilar triglicéridos, vigilar el prurito, pues es algo que es relevante con este fármaco. Estos no están aprobados, recuerden que esto es lo que viene a futuro, los que sí están aprobados es resmetirom y semaglutide por el momento, pero bueno, solamente para cerrar todo lo que viene, pues hay muchos blancos terapéuticos en los cuales se puede incidir y bueno, vienen muchas más moléculas que estas que hemos comentado. Entonces, me gustaría que se llevaran a su consultorio, que el médico internista tiene un papel fundamental, porque vean ustedes que los componentes del síndrome metabólico hoy por hoy son factores fuertemente asociados con esteatosis hepática metabólica. Incluso ya son parte de los criterios para un diagnóstico positivo. Más de 30%, ya se habla de 38% de la población mundial tiene esta enfermedad, lidera las causas de trasplante, las listas de trasplante hepático. Se requiere un equipo multidisciplinario donde el control metabólico y bariátrico es importantísimo, estrategias que reduzcan el riesgo cardiovascular. Y bueno, tenemos ya las primeras terapias específicas como resmetirom y semaglutide, pero vemos que pues esto va a dar para mucho de qué hablar porque vienen cosas muy novedosas que seguramente en combinación con lo que ya tenemos disponible, pues redundará en mejores resultados a nuestros pacientes. Muchas gracias.
Muy buenas noches. Doctora, por demás comentar la excelente plática que nos ha dado. Un tema por demás de mucha importancia, de mucha trascendencia en nuestra práctica clínica en la medicina interna. Muchas gracias. Sí, es verdad, sí. Insuficiencia hepática, esteatosis hepática, en estadio avanzado, cirrosis, ¿verdad? Son muchas nomenclaturas que han estado a través del tiempo modificándose. Y actualmente, esteatosis hepática de origen metabólica. Es interesante la perspectiva clínico-diagnóstica que se está dando actualmente para la orientación de la enfermedad hepática de etiología no alcohólica. Y recordamos, ¿no? Pues que llevamos un poquito o un muchito de tiempo en la práctica clínica, nos tocó muchas veces, ¿verdad?, abordar al paciente ya en estadio avanzado, ya con las manifestaciones y complicaciones propias de la insuficiencia hepática. Y que en su momento, pues muchas veces nos quedamos con el diagnóstico de la famosa idiopática. O sea, si no era por el virus hepatitis o no era alcohólica, no sabíamos por qué. En el contexto de un paciente que a todas luces, y ahora lo vemos a través de la información nueva que se tiene y abordaje sobre este problema, ¿verdad? Vemos cómo repercute más en la atención del paciente con insuficiencia hepática, involucra más la atención por la parte de medicina interna, porque ya vimos, como usted notó en su momento, la etiología es multisistémica, con repercusión a nivel hepática, no por el contrario. Bueno, sí. Agradecemos el Colegio de Doctores de antemano, agradece de nueva cuenta su participación, la interesante plática que nos abre mucho el panorama respecto a la atención de este problema. Sí, tenemos hasta el momento una gran cantidad de compañeros enlazados para disfrutar de esta plática. Iniciamos con casi 680, casi 190 y estamos cerrando con 850 asistentes, un buen número, y con algunos países de Centro y Sudamérica enlazados. Entonces, es muy interesante porque lo que usted nos ha aportado ahorita va a llegar a mucha gente, a muchos compañeros. ¿Sí? Nos acompañan para coordinar las preguntas y respuestas la doctora Leslie Morancher, que es la suplente de filiales, y el doctor Arturo Melgar, presidente de la filial Costa Chiapas del Colegio de Medicina Interna. Doctores, bienvenidos. Y pues bueno, les cedo la palabra, ¿verdad? Por si hay alguna comentario o pregunta. Muchas gracias, Julio. Buenas noches a todos. Qué gusto que se hayan conectado. Empezamos con el pie derecho estas sesiones del 2026 de CIMIM. Sin duda un gran tema, nuevamente reiterando el agradecimiento por parte del colegio para la doctora Higuera. Y pues sí, ya empezaron a llegar algunas preguntas. Como bien decía Julio, es un tema que todos vemos, es un tema muy actual y es un tema que también todavía genera muchas dudas, justamente por toda la información que va saliendo. En relación a esto y a los nuevos medicamentos, una de las preguntas es: ¿qué pasa cuando estamos en tratamiento con los GLP-1, semaglutide, Rybelsus, Wegovy, las marcas? Pacientes que son delgados, pero que tienen un problema de dislipidemia, esteatosis hepática, ¿se puede utilizar en ellos? ¿Cuánto tiempo? ¿Hay algún problema si se suspende? La duda es aquí la relación de estos fármacos con el problema hepático. Esa es una excelente pregunta porque casi siempre nos enfocamos al paciente en el escenario de sobrepeso u obesidad, pero es muy importante recordar que entre 15 a 30% de las personas con esteatosis hepática metabólica pueden ser delgados. Y aquí lo que yo primero quisiera destacar antes del tratamiento es que siempre que tenemos un sujeto que es delgado, que posiblemente no sea diabético y que no tenga criterios propios metabólicos, siempre investiguemos causas diferenciales, porque si bien puede presentarse, o sea, podríamos estar ante otra causa que esté generando la esteatosis, llámese hepatitis de tipo viral, hepatitis de tipo autoinmune, deficiencia, por ejemplo, de lipasa ácida lisosomal, que el doctor Melgar está estudiando mucho sobre eso, que es una enfermedad rara, pero por ahí encontramos ya un caso en nuestra corte de pacientes. Entonces, siempre buscar diagnósticos diferenciales, porque si bien existen, no es lo más común. Y respecto al tratamiento, quizá ahí
si estamos pensando en un tratamiento específico para la mejoría histológica hepática, estaríamos ante un paciente que estamos pensando que ya descartamos otras causas, tiene esteatosis hepática metabólica en una persona delgada. Quizá aquí, si tuviéramos disponible, yo me inclinaría más por resmetirom, porque aquí no tenemos el problema de controlar el peso. Este paciente tiene un normopeso, entonces el resmetirom podría ser una mejor estrategia. Este paciente no requiere control de peso. Desafortunadamente, como decíamos, todavía no está disponible en México, pero en un mundo ideal sería un mejor candidato. Correcto, muchísimas gracias, doctora. Doctor Melgar. Gracias, doctora Leslie. Pues yo igual me uno al doctor Jiménez, las felicitaciones, maestra Higuera, excelente ponencia. Y llegan muchas felicitaciones de todos lados, incluso fuera del país, y también las preguntas. Una de ellas es, ¿cuál sería o cuál podría ser el principal factor de progresión a fibrosis avanzada en este tipo de pacientes con factores metabólicos? Sobre todo el descontrol de estos factores metabólicos y el tiempo de evolución son los factores que se han relacionado como de mayor riesgo a la progresión. Es decir, por supuesto, tiene mayor riesgo una persona que tiene diabetes y que tiene un descontrol de la misma y un descontrol por mucho tiempo, que aquel que se diagnosticó oportunamente, inició terapia, cumple sus metas de hemoglobina glucosilada, cumple sus metas de control glucémico, ayuno, postprandial. Este paciente tiene menos riesgo, pero cuando hay descontrol de la misma, pues el riesgo se incrementa. Y si este descontrol supera 5, 10, 15 años, pues a mayor tiempo de evolución en el descontrol, mayor riesgo. Entonces, lo mismo pasa con la obesidad. El paciente que tiene sobrepeso tiene riesgo, pero si el paciente tiene obesidad grado 1, grado 2, grado 3, a mayor grado, mayor riesgo de progresión. Y así con todos los factores. Entonces, el descontrol, el tiempo de evolución y factores comórbidos, es decir, si el paciente además consume alcohol en forma riesgosa, pues sería factores que aceleran la progresión. Por eso es muy importante el papel, por ejemplo, del médico internista, porque seguramente con ustedes llega el paciente a control de diabetes, el paciente al control de su dislipidemia. Y si además este paciente tiene esteatosis asociada, es importantísimo ser estrictos en el control de estos factores metabólicos para reducir el riesgo de progresión. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Jiménez. Sí, quisiera abordar nomás acotando sobre el manejo de pacientes. La fibrosis, ¿verdad? Preguntan los efectos colaterales en relación precisamente para los inhibidores de la fibrosis. ¿Existen? ¿Cuáles? ¿Qué tan riesgosos pueden ser? Sí, pues en el caso de resmetirom, por ejemplo, de los efectos colaterales o secundarios más frecuentemente reportados, principalmente son gastrointestinales. El más común de todos es diarrea, puede haber náusea, puede haber vómito, pero generalmente se describen como efectos adversos transitorios, leve a moderados y que se pueden ir tolerando conforme el paciente avanza en el tratamiento. Ha habido algunos reportes también raros, no es el escenario más común, de pancreatitis, entonces en pacientes que tienen antecedente debe vigilarse. Y pues para los agonistas de GLP-1 que ahora se suman al arsenal de la terapia antifibrótica, pues debemos recordar que igualmente los efectos gastrointestinales son los que predominan: diarrea, náusea, vómito, que se va a incrementar conforme sea mayor la dosis que se utiliza. Aquí se utiliza una dosis alta como antifibrótico porque son dosis en las que ustedes seguramente el diabético lo van graduando, pero para control de peso se utilizan dosis mayores. Y aquí, por ejemplo, en el caso de semaglutide son 2.4 miligramos por semana, que pues ya sería una dosis considerable. Entonces, estos pacientes generalmente tienen diarrea, pueden tener náusea, pueden tener vómito. Se tiene que tener precaución con pacientes que tienen antecedentes de enfermedad tiroidea, porque ha habido algunos reportes de patología tiroidea.
y también de páncreas, ¿no? Que sería lo que tendríamos importantemente que vigilar en estos pacientes. Muy bien, doctora. Tenemos igual Interesante, otra doctora. pregunta. ¿Qué pasa con la vitamina E? ¿Todavía se utiliza? ¿Hay algún sustento? ¿Tiene utilidad o ya ha sido desplazada? Buenísima pregunta, porque la verdad es que hasta hace prácticamente unos años, semaglutide se aprobó con la indicación en 2015, resmetiroma a principios perdón, 2025, entonces de 2024 hacia atrás, pues no teníamos ninguna terapia aprobada, ¿no? Entonces lo que por muchos años contábamos era con pioglitazona y con vitamina E, que tuvieron estudios en su momento que mejoraban la esteatohepatitis sin empeorar la fibrosis, y específicamente para el caso de vitamina E, particularmente se estudió mucho en población no diabética. Entonces la indicación que se tenía era que la vitamina E pues se podía utilizar en pacientes que tenían esteatohepatitis con un riesgo de progresión alto, por lo menos con más de 4 puntos en el índice de actividad inflamatoria y con fibrosis significativa o mayor, y se preferían los no diabéticos. Pero algo interesante es que la FDA nunca aprobó la estrategia. Entonces, nunca hubo hasta recientemente fármacos aprobados, y esto se debía a que realmente la vitamina E nunca demostró contundentemente mejoría en la fibrosis, que era uno de los desenlaces principales que la FDA pedía para aprobar los medicamentos como terapia específica. Entonces la utilizamos, como dicen los americanos, por mucho tiempo off-label, o como de fuera de la etiqueta, y era mucho en base a decir, bueno, si no hay otra cosa y hay cierta evidencia de que puede mejorar la esteatohepatitis, pues era consensuar con el paciente, explicar efectos secundarios, el tener que utilizarlo a largo plazo. Y les digo, se prefería sobre todo en no diabéticos, que es donde más se exploró. Al día de hoy, si somos estrictos en lo que marcan las guías clínicas, ya no se recomienda su uso, pero si vemos en nuestro medio, por ejemplo, la verdad es que los análogos de GLP-1 son de alto costo. No todos los pacientes pueden acceder a este tipo de terapias. Resmetirom no hay en México. Entonces, en la práctica clínica todavía lo llegamos a usar un tanto fuera de esta aprobación formal, valorando el riesgo-beneficio que pueda tener el paciente. Ok, interesante. Sí. Excelente, doctora. Gracias. Tenemos otra pregunta, y sobre eso del tratamiento. Preguntan mucho, en México, ¿qué tenemos para tratarla? Ya había comentado algo sobre ello, y si está avalado por COFEPRIS. Pues en México tendríamos semaglutide, que está disponible en México, que está avalado por COFEPRIS sobre todo para diabetes, para obesidad. Todavía no tiene la aprobación en México por COFEPRIS para la indicación de esteatosis, en este caso esteatohepatitis metabólica. Todavía COFEPRIS no lo aprueba. Se prevé que ahora en 2026 COFEPRIS le dé la aprobación, pero lo que es una realidad es que muchos ya lo estamos utilizando porque pues ya está aprobado por FDA y ya cuenta con los estudios que lo respaldan, ¿no? Entonces seguramente este año lo aprobará COFEPRIS con esa indicación particular, y ese sería nuestro tratamiento pues de primera línea, ¿no? Que por fin demuestra esta propiedad antifibrótica y además antiinflamatoria importante que buscamos en la mejoría de la esteatohepatitis. Y bueno, no dejemos de lado, sería muy interesante esto que nos preguntaban anteriormente, pioglitazona y vitamina E, ¿seguirían vigentes? Pues yo diría que sí, en este contexto en el que si mi paciente no tiene acceso a semaglutide, ya sea por costo o porque su institución de seguridad social no lo tiene disponible y no se lo provee, pues razonablemente podríamos buscar alternativas de menor costo que se han usado por mucho tiempo, justificando que si no hay acceso a semaglutide, sobre todo por temas de costo o de acceso, pues vitamina E o pioglitazona podrían considerarse, ¿no? Tomando siempre en cuenta que su papel antifibrótico pues no está contundentemente demostrado, pero que sí podría mejorar la esteatohepatitis en estos pacientes. Serían quizá las opciones, llamémosle,
yo lo dejaría semaglutide primera línea porque es la que cuenta ya con estudios contundentes en base a los protocolos que marca la FDA de mejorar la fibrosis, mejorar o revertir la esteatohepatitis, y si no tengo acceso a esto, pues vitamina E o pioglitazona serían nuestra alternativa de segunda línea en México. Muchas gracias, doctor. Doctor Jiménez. Sí, mire, acá nos preguntan, doctora, quiero pensar que en el contexto de un paciente con esteatosis hepática, ¿qué se puede esperar en un paciente con hipotiroidismo? Supongo, quiero pensar que no está muy clara, más clara la pregunta, pero quiero pensar que el paciente con estatosis más hipotiroidismo. Sí, el hipotiroidismo es una condición que se asocia con esteatosis hepática simple. Y particularmente si este hipotiroidismo no está en metas de control, puede ocurrir que asociado a las manifestaciones propias del hipotiroidismo, una manifestación que también ocurre es el depósito de grasa en el parénquima hepático. Pero algo importante es que generalmente es una esteatosis simple que no se asocia con esteatohepatitis o con riesgo de fibrosis. Entonces, realmente el tratamiento de una esteatosis hepática asociada a hipotiroidismo como manifestación, lo que requiere es un óptimo control de las pruebas de función tiroidea, o sea, llevar a esa tiroides a un buen funcionamiento y identificar la causa, y generalmente controlando el hipotiroidismo, esa esteatosis simple es reversible. Por supuesto que si el paciente ya está en metas de control, su tiroides está en óptimo funcionamiento y además tuviera otros factores, obesidad, diabetes, hipertensión, dislipidemia, o no mejora esa estetosis al cabo de un seguimiento en donde ese paciente esté controlado del hipotiroidismo, pues vale la pena buscar otras causas asociadas, ¿no? Pero hablando propiamente de la esteatosis que se asocia a hipotiroidismo, el tratamiento más importante es el control del hipotiroidismo. Sí. Correcto. Sí, tenemos muchas felicitaciones. Esta pregunta, de hecho, va precedida de una felicitación. Nos dice la persona que pregunta que una excelente ponencia, un gran acierto sin duda. Y bueno, la duda es la utilidad real de la pirfenidona como antifibrótico hepático. Ese es otro tema súper interesante que también acá con el doctor Melgar estamos haciendo algunos estudios. Realmente la pirfenidona está muy validada a nivel mundial y de hecho está aprobada por FDA para fibrosis pulmonar. Los estudios de fibrosis pulmonar son los que son mucho más contundentes y de mejor calidad. Tan es así que para pulmón, fibrosis pulmonar está aprobada por FDA. En México, pirfenidona está aprobada por COFEPRIS para fibrosis pulmonar y para fibrosis hepática. La calidad de la evidencia es baja todavía cuando hablamos de mejoría de la fibrosis con pirfenidona. Quizá los estudios de mejor calidad orgullosamente son mexicanos, son trabajados por la doctora Aira Cerda, que está en el Hospital Central Militar, por el grupo de Guadalajara, que ha hecho todos los estudios moleculares en este tipo de estudios. Por ahí participó el doctor Arturo Panduro, el doctor Jorge Luis Po, la doctora Linda Muñoz de Monterrey, y bueno, ellos sí han logrado demostrar en estudios que son el Odisea y el Prometeo, sí han logrado en población mexicana demostrar que la fibrosis mejora con el tratamiento con pirfenidona, e incluso hay un estudio de este grupo muy interesante que logró demostrar que pacientes con cirrosis mejoran su función hepática al cabo del tratamiento con pirfenidona. Entonces, en México sí la llegamos a utilizar, si hablamos contundentemente de guías, pirfenidona realmente no está todavía recomendada de forma contundente, pero es bien cierto que algunos grupos la utilizamos basado en estos estudios mexicanos que sí han logrado demostrar mejoría con el uso a largo plazo de pirfenidona. Entonces, bueno, pues pudiera ser una estrategia también si no contamos
con acceso a una primera línea, por ejemplo, semaglutide, pues el explorarlo. Definitivamente sí, les digo, si lo buscamos en guías, no se encuentra recomendado, pero en México, basado en estos estudios, pues sí hay algunos grupos que lo utilizan con buenos resultados. Excelente. Tenemos otra pregunta y bueno, la precede como siempre una felicitación, de verdad, todos muy a gusto con su ponencia, doctora. Y comenta la persona, está sabiendo del tipo de paciente que se trata a primer nivel de atención y con las carencias institucionales que existen, innegables, ¿verdad? ¿Qué fármacos podemos emplear para evitar el riesgo de progresión desde un primer nivel de atención? ¿Habría Yo creo forma? que en un primer ¿Tendríamos? nivel de atención, yo más que en fármacos específicos para la mejoría histológica, porque yo creo que el primer nivel de atención, y como veíamos en las diapositivas que son como un semáforo verde, amarillo, rojo, el primer nivel de atención es fundamental en estrategias de identificación temprana de los factores de riesgo cardiometabólico y óptimo control de los mismos. La mayoría de los pacientes en etapas tempranas van a tener esteatosis simple. Entonces, en atención primaria, yo les recordaría mucho, no se olviden del FIB4, que si en Google ponen FIB4, ustedes van a tener acceso gratuito a calculadoras en línea, que conociendo las enzimas hepáticas del paciente, AST, ALT, la edad, la cuenta plaquetaria, uno mete esas variables en la calculadora y nos da el riesgo. Si es de bajo riesgo, ese paciente en atención primaria, ¿qué va a requerir? Más que fármacos específicos para la esteatosis, porque seguramente será una esteatosis simple si el FIB4 es menor a 1.3. Lo que más debemos enfatizar es las medidas de cambio al estilo de vida, que ese paciente deje el estilo de vida sedentario, que haga ejercicio aeróbico, que haga actividad física, que lleve una dieta balanceada, evitar pues toda esta cuestión de harinas refinadas, productos ultraprocesados. Y si además tiene factores como diabetes, como hipertensión, como dislipidemia, pues abocarnos a un óptimo control de los mismos. Si el paciente ya tiene un FIB4 por arriba de 1.3, que serían los que caen en una categoría de riesgo intermedio o alto, por ejemplo, pues sería oportuno tratar de referirlos a un segundo nivel. Por ejemplo, ya aquí correspondería que lo evalúe más a fondo un médico internista, o si a lo mejor está en una categoría de muy alto riesgo, pues tratar de buscar en la consejería de gastroenterología o de hepatología. Pero en un primer nivel de atención, lo más importante va a ser el cambio al estilo de vida y el control óptimo de comorbilidades metabólicas. Sí, definitivamente ya, como se comentó, ¿verdad? Como usted excelentemente presentó, ya hay medidas establecidas tanto para de prevención primaria, secundaria, evitar progresión, identificar y, vamos, evitar progresión. Y pues yo creo que a cada nivel de atención nos toca y con responsabilidad evitar, ¿verdad? En gran medida la progresión del daño. Desafortunadamente, como comentamos hace un momento, históricamente, el paciente con daño hepático lo veíamos ya en estadio avanzado, ya con las complicaciones propias de. Entonces, con estas nuevas guías, con nuestros nuevos esquemas que tenemos, se nos abre el panorama y, bueno, para beneficio del paciente con potencial daño hepático, ¿no? Desafortunadamente, el cambio en el estilo de vida en la actualidad se presta mucho para esto, ¿sí? Muchas felicitaciones, mucha asistencia, ¿verdad? Pues arrancamos el año, pero pues tampoco hay que aprovechar, ¿verdad? No sé si tengas algún comentario, Arturo. Sí, claro que sí. La última pregunta, igual, todo el mundo, doctora, el rating está por las nubes. Felicitaciones, excelente plática. De verdad, todo un honor tenerla con nosotros. Y acá nos pregunta un internista, ¿cuáles pruebas no invasivas tengo que hacer y cuándo mandar a hacerle el FibroScan? ¿Cuándo realizarlo? Sí, realmente FibroScan cada vez hay más en el país y cada vez es más accesible cuando hablamos de costos.
pero la evidencia nos muestra que con pruebas muy sencillas, por ejemplo, el FIB4, que todos podemos pedir pruebas de función hepática o estas químicas que les llaman de 24 elementos que ya incluyen la aspartatoaminotransferasa, la alaninoaminotransferasa, una biometría hemática para tener plaquetas y pues saber cuántos años tiene nuestro paciente. El FIB4 realmente tiene una sensibilidad bastante buena, y eso nos permite clasificar a este paciente en categorías de riesgo. Entonces, yo solo les recomendaría cuando el FibroScan, cuando el FIB4 nos da por arriba de 1.3, esto ya nos quiere decir, y menor a 2.65, esto quiere decir que estamos en esta zona donde pues puede tener fibrosis significativa o mayor, pero es como la zona gris. Entonces, en esos pacientes siempre vale la pena a echar mano de algún método radiológico que son mucho más sensibles y que son mucho más exactos. Entonces, en estos pacientes, pues vale la pena confirmar cuál es su categoría de riesgo realizando un estudio de FibroScan o de elastografía de transición para poder definir cuál es la categoría de riesgo. Si ese FibroScan es abajo de 8, pues realmente ese paciente lo que requiere es cambios al estilo de vida y control de sus padecimientos de riesgo cardiometabólico. Si es mayor de 12, ese paciente ya puede tener cirrosis en una etapa compensada si no hay manifestaciones clínicas. Pues lo ideal sería que esté en un abordaje en una clínica de atención de enfermedades hepáticas. Y en ese intermedio, entre 8 y 12, haríamos un tercer estudio, idealmente una biopsia, para poder confirmar pues realmente cuál es la categoría de riesgo de ese paciente, ¿no? Entonces el FibroScan después del FIB4, siempre y cuando nos salga en esta categoría de riesgo intermedio. Pero, y aprovechando eso y comentado, darle seguimiento a eso, ¿recomienda usted la elastografía por ultrasonido? ¿Nos comentan? Sí, son exactamente equiparables. La elastografía de transición es la más validada, pero los estudios que se tienen disponibles con elastografía por ultrasonido, que son las técnicas de ARFI, son exactamente iguales, equiparables a la elastografía de transición. Ahora, si tuviéramos acceso a elastorresonancia, que es un poco más costosa, definitivamente la elastorresonancia es la técnica más exacta porque nos hace un mapeo completo del hígado. Ahí quizá la desventaja es la disponibilidad y el costo, pero cuando comparamos técnicas radiológicas, la estándar de oro sería la elastorresonancia. Y cuando hablamos de ultrasonido o elastografía de transición, pues se consideran equiparables, ¿no? Perfecto. De menos costo y pues quizá más accesibles. Muchas gracias, doctor. Doctora Leslie. Pues ya nada más para concluir, nuevamente un agradecimiento por parte del colegio por habernos acompañado. Sin duda no será la última vez que participo en las actividades académicas de CEMIM, actividades que ya están planeadas. El 2026 viene cargado de muchos eventos, sin duda de mucho interés que poco a poco les iremos informando. Por lo pronto, como cada miércoles, nuestras sesiones. Entonces, no me resta más que darle las gracias, doctora Higuera. Gracias al doctor Melgar, al doctor Paredes, que se conectaron esta noche también para la sesión de preguntas y respuestas. Y sobre todo, gracias a los colegiados. Estas sesiones son para ustedes. Esperamos que las disfruten, que las aprovechen. La idea es abrir cada vez más nuestro panorama. Y pues bueno, CEMIM sigue trabajando en este año nuevo. Gracias, Leslie. ¿Comentario, Arturo? Sí, no, yo igual felicitarlos a todos, feliz año a todos los que nos ven, a todos los acá presentes, y pues les agradezco, ¿verdad?, el espacio, y de verdad a la doctora Higuera también que haya aceptado, enriqueció sin lugar a duda nuestra práctica clínica y nos abrió pues un panorama como internistas. Muchas gracias, doctora. Sí, gracias a ustedes. El agradecimiento de verdad es bastante, y por pues todo lo que nos benefició con sus comentarios. A modo general, ¿verdad? Estamos cerrando con casi 900 asistentes. ¡Wow! No, ya es más seguido. Ya vamos a llegar a 1000. Sí, y del país, de México, tenemos gente enlazada de todos los rincones del país, ¿verdad? De igual forma, Centro Sudamérica, tenemos a Perú, a Guatemala, a Ecuador, Bolivia,
El Salvador y Uruguay por el momento. Sabemos que esto va a incrementar, ¿sí? Antes de despedirnos y el agradecimiento a la doctora, ¿verdad? Invitarlos, recordarles como avisos importantes del colegio que ya están actualizadas las cuotas para este año. Está en la página, los paquetes congreso, curso y todos los eventos que vienen, ¿sí? Y importante es mencionar, ¿verdad?, que hay que prepararnos para nuestros dos grandes eventos, que es el curso internacional que va a ser en Puerto Vallarta, del 15 al 18 de julio, y el Congreso Nacional, ¿dónde creen que va a ser? En la Blanca Mérida, para que se preparen, ¿verdad? Acabarse de bien recibidos del 25 al 28 de noviembre. Entonces, hay que separar espacio y, por favor, mucho ejercicio. Hablando de esteatosis hepática no alcohólica, desafortunadamente el medio nos envuelve, pero hay que cuidarse. ¿Sí? Doctora, de nuevo el agradecimiento, el colegio de verdad agradece su participación, esperemos que no sea la última, esperemos que nos acompañe en los eventos magnos que vamos a tener el siguiente año, y a todos nuestros afiliados, a todos los que nos han acompañado esta noche, recordarles que es, como mencionó la doctora Leslie, los miércoles de SEMIM, miércoles de sesiones de SEMIM. Entonces, todos invitados, los miércoles, 20 horas. Muchas gracias y que tengan feliz año de nuevo. Igualmente, Gracias. buenas noches. Gracias, excelente Buenas noche. noches. Hola. Gracias.